Señor presidente, desde luego que si se han cumplido todas las reformas estructurales del Plan de Convergencia o el 90% de las mismas y tenemos 3 millones de parados, no hacen falta más pruebas. Está demostrado el fracaso de determinadas medidas. No obstante, señor González, mi intervención de hoy, yo no he querido bucear en la historia ni en las contradicciones, ni he puesto un especial énfasis en perseguir o buscar una imagen que pudiese anticipar unas elecciones, porque, como sabe su señoría, no hemos entrado en esas cuestiones. Pero, si su señoría ha seguido atentamente mi intervención, he utilizado una expresión y le he dado toda la carga intencionada. Estamos en un momento de reconsideración. Cuando se ha gobernado 10 años en un país con un apoyo tan grande como ha tenido su señoría, un apoyo renovado en 3 legislaturas, con una fuerza política muy inserta en municipios, comunidades autónomas y diputaciones, con un proyecto europeo y la idea de construcción europea es unánime en esta Cámara. Cuando después de 10 años de una época de crecimiento económico estamos aquí ante 3 millones de parados y no hay una reconsideración, el caso ya es preocupante. Su señoría en su intervención, y la he seguido muy atentamente, ha tenido 2 ejes básicos. El primero es que su señoría se ha enrocado en Europa y además lo ha hecho con una gran habilidad. La falta de credibilidad la compartimos todos los presidentes y jefes de gobierno de Europa, con lo cual tocamos a menos. Y a partir de ahí, habilidosamente, el problema de la situación de la economía española y el paro pierde ya fuerza porque es compartido nada menos que con la Unión Europea. Y ha vuelto a insistir en la idea, una economía abierta. El barco europeo ha dicho, para a continuación decir que se siguen manteniendo los criterios de la convergencia y, por supuesto, la unión económica y monetaria. El señor González, sin duda, ha olvidado en esa apuesta que él ha hecho y que coloca como excusa para explicar la situación económica española en su primer eje argumental, ha olvidado que ese barco tiene varias averías. La primera es que ese barco, ahora que estamos discutiendo el problema de Ensidesa y el reparto de la cuota, es que en ese barco no todo el mundo se lleva muy bien. Hay quien ha aumentado la producción de acero en un 5,6%, Italia, y hay quien ha perdido en 3 años un 15,9%, España. En ese barco hay también otros problemas. En ese barco nos encontramos un marco alemán yendo en socorro del franco francés, mientras que la peseta tiene que ser socorrida con el fondo de divisas. En ese barco hay problemas tremendos de una parte entre Francia y Estados Unidos y el gas por medio, y no hay un consenso en torno a un problema de grave calado, como es el tema de la agricultura y el gas. En ese barco, en estos momentos, hay una reconsideración muy tibia, por cierto, pero que en estos momentos, cuando el modelo era el thatcheriano o el modelo reaganiano, nos encontramos, ahora que se dice que las cosas son así, que comienza a cambiar algo con ciertas políticas expansivas. Insistir en el mantenimiento de los plazos y rigores de la Unión Económica y Monetaria y plantear esto como soporte o excusa es estar simplemente fuera de la realidad. Y eso es responsabilidad para un presidente de gobierno. ¿Es que cree alguien, empezando por Alemania, que se va a cumplir la reducción del déficit público para 1996 con la situación que tienen? ¿Es que esa obsesión por ser el primero de la clase, cuando la clase está revuelta y díscola porque se encuentra ante una situación de crisis, es que elevar a categoría de lo algo intocable e intangible el problema de la construcción europea sin introducir elementos de flexibilidad en esos plazos? ¿Es un dogma de fe?
¿Cómo podemos escudarnos en ese eje del discurso? Es que así es la construcción europea. Pues los aires están cambiando, los plazos no son tan rígidos, ese barco no funciona de una manera tan cohesionada. Por eso yo hablaba aquí esta tarde de la reconsideración. Pero hay que hacer otra reconsideración. Su señoría ha reconocido que el paro en España tiene un componente estructural. Y ha hecho referencia a épocas pasadas en donde ha tenido que decir, y además es cierto, que el crecimiento del Producto Interior Bruto no había generado la suficiente cantidad de empleo en el terreno industrial, cierto. Pero de ahí tenía que haber sacado, su señoría, una deducción. Y es que todavía, entonces y ahora, en la economía española hay unos estrangulamientos económicos clásicos que el gobierno de su señoría, y usted, en 10 años no ha acabado con ellos. El déficit con el exterior y la falta de industria. Eso es fundamental, entonces y ahora. Y esto tenía que haber servido para una reconsideración entonces. Previsión, reconsideración, a la vista de una Europa que todos queremos construir, porque su señoría ha venido aquí como presidente del gobierno, electo en 1989, e investido en esta Cámara en el mismo año, pero también con una ejecutoria de años anteriores. Depositada en él y en su partido una esperanza en un momento de cambio para producir esas reformas necesarias en los clásicos estrangulamientos que siguen manteniendo esta situación de paro estructural. Y mientras no se corrijan, seguirá habiendo paro estructural. Pero se llama previsión. Voy a recordar aquí algo, y no con afán de imputárselo al señor presidente, simplemente para hacer una reflexión. Ralph Dahrendorf, en una entrevista, él hace referencia a un encuentro con el señor presidente del gobierno en el tiempo que media entre su elección en 1982 y el momento de su investidura en esta Cámara. Y él le plantea que le obsesiona y que quiere llevar a España hacia la construcción europea. El señor Dahrendorf era un poco más escéptico y le dice lo siguiente. Le dice que iba a aumentar el desempleo, que sus socios estarían encantados de apartar del mercado la industria española del acero, pero él, que es realmente un gran hombre, sabía perfectamente el precio que debía pagar. Si hubiese estado en esa situación, yo hubiese afrontado el reto. Claro que sí. Si nuestro destino es construir Europa, pero hubiese aplicado al día siguiente de haber estado en ese sillón a ir planificando la economía para entrar en el momento oportuno y no en esta situación. Esta es la diferencia. Pero diría algo más. Cuando su señoría ha invocado aquí la necesidad de un concierto, de un convenio, de un acuerdo, yo tengo que decirle que es cierto, que es necesario. Pero su señoría ha hablado del rechazo que han tenido otras iniciativas del gobierno o que éstas no han culminado como debieran. Y se ha referido al Pacto Social de Progreso. ¿No ha pensado su señoría por qué no han cuajado estas iniciativas? Un país que apuesta por un cambio, un país que se ilusiona, un país que sabe que tiene que actualizar su pasado e ir en una carrera a veces contrarreloj en la construcción europea, tenía los elementos básicos y fundamentales para iniciar una transformación. Y además tenía los mecanismos constitucionales necesarios. Sin embargo, eso no se ha producido. Y no se ha producido, y termino, señor presidente, ¿por qué, señor González? ¿Por qué una y otra vez ha chocado ante la realidad? ¿Por qué un 14 de diciembre, un 28 de mayo? ¿Es que son los sindicatos intrínsecamente perversos, intrínsecamente malos? ¿O no hay otros agentes? Claro que España necesita una llamada a corresponsabilizarse. Claro que estamos en un momento difícil y del cual es posible salir, pero hay que utilizar elementos de la Constitución y otra política económica, que no se sale de la política de mercado, pero que empieza por la previsión, que tiene por delante unos cuantos años, que habla de reindustrialización,
que plantea la austeridad, que no sigue a pie de ciegas como el niño bueno de la clase de la construcción europea, sin ver más allá que eso, fijos y obsesos, en un tratado que significa abrir la posibilidad de algo que no es necesario. Por eso, cuando esta mañana o esta tarde introducía la expresión reconsideración, estaba haciéndolo al sentido de que estamos en un momento difícil, pero que podemos salir de él. Ahora bien, tal y como ha venido desarrollándose la política económica, el trato con los distintos agentes es imposible. Eso sí, queda la única salida de sostenella y no enmendalla. Pero eso es lo que le pasó a la mujer de Lot. Se transformó en piedra.